Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el diseño de experimentos. En el ejemplo 5.1 tenemos el escrito aquí en Excel, que dice que en el Departamento de Control de Calidad de una planta de acabado de telas se está estudiando el efecto de diversos factores sobre el teñido de tela de algodón y fibra sintética, la cual se utiliza en la manufactura de camisas para caballero. Se seleccionaron 3 niveles de tiempo, factor A, 3 operadores, factor B, y 2 niveles de temperatura, que son el factor C. Y se tiñeron 3 pequeñas muestras de la tela. Estas son las réplicas, y dentro de cada conjunto de condiciones. La tela teñida fue comparada con un estándar y se le asignó una calificación numérica. Los resultados se muestran en la tabla 1, que aquí es la que observamos de color rosa. Aquí tiene tabla 1 de resultados de las distintas combinaciones. Y se desea determinar qué factores son significativos y en qué nivel de cada factor es deseable trabajar para encontrar resultados óptimos, y además se desea obtener las gráficas de los factores principales, así como de las interacciones. Bueno, principalmente aquí en el paso 1 tenemos que aquí los tiempos de ciclo, 40, 50, 60. Tenemos las dos temperaturas, 300 y 350. Tenemos los dos operarios, estos son el factor B. Y pues cada operario tiene su resultado de las combinaciones o de las corridas experimentales. En donde N la tenemos que es el equivalente a 3, A es igual a 2, B igual a 3 y C igual a 3. El cálculo de la suma de cuadrados totales se realiza mediante esta fórmula, que es la sumatoria de la y cuadrada de IJKL, en donde esta se realiza sacando la suma de cuadrados de todos los factores que tenemos aquí adentro. Para determinar el factor de corrección, y una de las fórmulas que vamos a utilizar, que es la y cuadrada entre los factores estos que tenemos aquí, n igual a 3, a, b, c, todos ellos para sacar el factor de corrección, en donde la sumatoria que sacamos acá arriba, fue como la determinamos, que es todo esto que tenemos aquí en color azul, entre N, A, B y C. Para poder determinar el total, pues restamos la sumatoria de la y cuadrada de IJKL entre menos la y cuadrada entre los factores. Y bueno, aquí tenemos la sumatoria, que es el gran total, a la que determinamos como y cuadrada, y determinamos el promedio de todas las corridas experimentales. El primer paso, lo primero que vamos a obtener va a ser el factor A, en donde tenemos los tiempos de ciclo, tenemos las temperaturas, y se determinó la sumatoria de los 300 grados centígrados de los 3 ciclos, y obteniéndose 826 como resultado, que es la sumatoria general de todo esto. Igualmente de la temperatura 2, que son los 350 grados centígrados, tenemos también la sumatoria de estos tres, de los 3 operarios. Entonces aquí tenemos de este lado, tenemos una fórmula para determinar la suma de cuadrados del factor A, en donde es la y cuadrada de I entre BNBC menos la y cuadrada entre ABCN. Para hacer el cálculo de la SA, primero determinamos la y cuadrada, después la y cuadrada entre NBC, la y cuadrada entre NABC, y determinamos colocamos la y del gran total al cuadrado. La y cuadrada la determinamos, pues ya la tenemos determinada, que es esta, que es la suma de cuadrados del subtotal de las temperaturas de 300. Y por aquí ponemos 1 y 2 para saber de qué temperaturas estamos hablando, cuál es el resultado. Entonces tenemos la suma de cuadrados para obtener
eso y determinamos así el total, haciendo la sumatoria de ambas. Entonces, para poder determinar el YSK, pues necesitamos la Y cuadrada entre NABC y además la Y cuadrada de NBC, sobre NBC. Aquí me faltó un entre. Entonces, ¿cómo vamos a terminar el 50.07? Bueno, viene dada de esta parte, en la que es la sumatoria de la temperatura, de esta temperatura y esta otra, entre NBC, que es 3 por 3 por 3. Y para determinar la otra, utilizamos la Y total, que son todo el resultado de todos estos valores que tenemos aquí, entre pues todos los factores, que son 2 por 3 por 3 por 3. De esa manera podemos sacar de forma rápida para no tenernos que ir acá arriba o acá. Entonces aquí ya tenemos los resultados, tenemos Y cuadrada sobre NBC y a este le vamos a restar la Y cuadrada sobre NABC. De esa manera ya tenemos determinada la suma de cuadrados del factor A. En el factor B vamos a tener a los operarios y el tiempo de ciclo. Aquí vamos a determinar la suma de cada fila, aquí como vamos viendo, y además aquí tenemos los totales aquí tenemos mediante señas de color, que aquí tenemos verde, es verde y este otro verde, pues se van a sumar para obtener el total, y así sucesivamente de cada de los operarios con las temperaturas correspondientes. Al igual que en el factor A, tenemos aquí la fórmula, que es Y cuadrada J entre ACN menos la Y cuadrada sobre ABCN. De esta manera, hacemos el cálculo de la suma de cuadrados de B, del factor B. Tenemos la YJ cuadrada, que es la sumatoria, la suma de cuadrados de los totales de los 3 operadores, de las 3 filas de los operadores. Bueno, de las 6 filas en realidad. Después tenemos la YJ cuadrada sobre NAC. Entonces tomamos el resultado de acá y lo dividimos solamente entre 3 por 2 por 3. De esa manera pues obtenemos el resultado. Y también vamos a necesitar la Y cuadrada sobre NABC. Y esta pues ya la está por ende determinada de acá de los resultados de arriba. Entonces, ¿qué se realiza ahora? Bueno, a la YJ cuadrada sobre NAC se le va a restar la Y cuadrada sobre NABC. El paso 3 sería determinar el factor C, en donde nos interesan los tiempos de ciclo. Y aquí pues determinamos los totales de cada fila horizontal. Así sucesivamente, y aquí tenemos la fórmula que se va a estar manejando, que es la Y cuadrada K sobre ABN menos la Y cuadrada sobre ABCN. Entonces aquí determinamos primero la YK cuadrada, después determinamos la YK cuadrada sobre NAB y tenemos también determinada la Y cuadrada sobre NABC. ¿Cómo determinamos la YK cuadrada? Bueno, esta es la sumatoria de cuadrados de los tres tiempos de ciclo de las filas horizontales. Entonces, para la YK cuadrada, pues utilizamos este resultado y solo lo dividimos entre NAB, que acá tenemos estos factores, son los que tenemos determinados en esta parte. Entonces, para determinar la suma de cuadrados de C, solo tenemos que restar la YK cuadrada sobre NAB menos la Y cuadrada entre NABC. El paso siguiente es la interacción entre factores, en donde ya vamos a empezar a hacer las combinaciones
Ya sea aquí es la interacción AB, es temperatura versus el operario. Entonces aquí tenemos las temperaturas y tenemos a los operarios, entonces estamos combinando el factor C, el factor, bueno aquí no sé, yo lo determiné como, como factor A y el factor B. Entonces pues aquí determiné la sumatoria de cada fila o de cada hilera o de los operarios por cada tiempo. Aquí están estos tres y esta es la sumatoria de cada uno. Es la suma. Y aquí tenemos los totales. Aquí estamos 72 más 107 más 79. Y así sucesivamente con todas las demás. Entonces vemos que tenemos la interacción de las temperaturas con los operarios y estos son los resultados finales de cada uno. 1, 1, 2, 2, 3, 3, pero cada una corresponde a sus respectivas temperaturas. Estas son las de 300 y estas son las de 350. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para determinar la suma de cuadrados de AB? Bueno, aquí hicimos una tabla. Colocamos los valores, así como ya lo hemos estado haciendo, seguimos las fórmulas y como ya tenemos determinada la suma de cuadrados de A y la suma de cuadrados de B, ya solamente los igualamos aquí para que nos salga de forma directa y no estar metiendo más las fórmulas otra vez. Entonces aquí ya podemos determinar la SCAB. Pues ¿cómo lo vamos a determinar? Pues seguimos la fórmula y tenemos que a la y j cuadrada sobre cn, pues se le va a restar se le va a restar este y este. Y proseguimos para que no sea tan largo. Hacemos el paso 5, es la interacción de la AC, esta es la temperatura contra el tiempo de ciclo. Bien, aquí pues determinamos los tiempos de ciclos. Aquí tenemos nuestras 9 factores que van a estar interaccionando, ya sea entre el tiempo de ciclo y la temperatura de los 300 grados centígrados, así sucesivamente para cada tiempo de ciclo. Ya tenemos 40, este es 1, este es el de 350, este es el de 50 y son puras sumas. Entonces, vamos a hacer la interacción A versus C mediante esta tablita que ya la he estado trabajando y siguiendo la fórmula que yo tengo aquí, que pues las podemos obtener mediante internet. Entonces, determinamos mediante la suma de cuadrados la y y k, y luego vamos a poner la y y k al cuadrado sobre la bn, así sucesivamente, pero en este caso no vamos a incluir la SAB, la suma de cuadrados de B, porque estamos interaccionando la temperatura con el tiempo de ciclo. Entonces solo vamos a determinar SCA y SCC. Entonces, para determinar SCAC de la interacción de tiempo de ciclo contra temperatura, pues es la resta a la que y cuadrada, NABC, SCA y SCC se le restan a la y y k cuadrada sobre la BN. De esa manera ya tenemos nuestro resultado. Como paso número 6, se realiza la interacción del operario y el tiempo de ciclo. Y aquí tenemos todos los subtotales, que al igual que como lo hicimos anteriormente, pues aquí también lo vamos a hacer igual. En donde aquí vamos a hacer las sumatorias de cada uno de estos, dependiendo del operario. Entonces aquí tenemos los resultados, que son las sumatorias de 1 y 1. Tenemos 1 con 1, pues lo vamos a sumar, y luego echen la del 2, y luego la del 3, y así sucesivamente con cada tiempo de ciclo, haciendo que interactúen el tiempo de ciclo y los operarios. Como tenemos tres factores de tiempo de ciclo y 3 operarios, pues cada uno va a interaccionar. Así sucesivamente. Y vamos a utilizar la fórmula de la suma de cuadrados de la BC.
Y aquí hacemos de igual manera, realizamos una tabla en donde determinamos los primeros valores, que es la y y j, que es la suma de cuadrados de la interacción de los operarios contra el tiempo de ciclo, y después este resultado es dividido entre la AN, sobre la AN, y luego sobre los 4 nubes, que es la forma general, y ya tenemos determinados estos para poder realizar la interacción. Entonces, se le resta a la y y j al cuadrado a n, se le restan estos tres factores. Después vamos a hacer la interacción, como paso número 7, de los tres factores, que son el operario, la temperatura y el tiempo de ciclo. Pero aquí pues tenemos, esta tablita es muy similar a nuestra primera tabla, solamente que aquí ya generalizamos los resultados de estos tres resultados. Bueno, estas respuestas que tenemos aquí, solamente las sumamos para obtener un dato general. Entonces, ya que estamos aquí y que tenemos las sumas de cada uno, vamos a determinar la interacción de los tres. Entonces realizamos otra tablita en donde colocamos todos los resultados que hemos obtenido hasta ahora para poder determinar la interacción de los tres factores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la y jk al cuadrado sobre la n, porque aquí ya no podemos estar utilizando la a, ni la b, ni la c, porque aquí ya todos están interactuando entre ellos, excepto la n. Entonces, a esta se le va a restar todos estos factores para poder determinar la interacción de los tres. Así que pasamos al siguiente paso y vamos a obtener la suma de cuadrados del error. Y pues la suma de cuadrados del error, aquí tenemos una fórmula que es la más sencilla que pude encontrar para poder determinarlo. Entonces tomamos la SC total, que ya la determinamos al principio, y le vamos a restar todos los resultados que hemos obtenido de los factores de interacción que hemos hecho hasta ahora, obteniendo como una suma de cuadrados de errores de 118. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos a determinar la suma de medios cuadrados para poder determinar más adelante la tabla de ANOVA. Y aquí yo coloqué algunas fórmulas para que sea más visible y sea fácil a la hora de realizar cada determinación de los medios cuadrados. También vamos a determinar la F calculada, porque también es algo que requerimos para realizar esta tablita de ANOVA. Y también agregué sus respectivas fórmulas. Entonces, principalmente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos como la fórmula, aquí dice que la suma de cuadrados de A es igual, los medios cuadrados de A es igual a la suma de cuadrados de A sobre el factor A menos 1. Entonces, nuestro primer factor, el A es 2, entonces, por lo tanto, vamos a determinar que tenemos que es 51, corresponde al SCA que tenemos aquí, es la de 51, entre la A menos 1. Y sucesivamente, aquí arribita vamos viendo cómo van cambiando. Aquí van a ir interaccionando pues la suma de cuadrados de B, la suma de cuadrados de C, de AB, de AC, la ABC, la suma de interacción de los tres y además el factor de error. Posteriormente vamos a calcular la F calculada y también mediante el mismo método. Aquí tenemos nuestras fórmulas y vamos a tener que son los medios cuadrados de A entre los medios cuadrados del error para poder determinar la F calculada del factor A, factor B, del C, AB, AC, BC y ABC, la interacción de los tres.
Entonces, bueno, para no ser tan largo el cuento, nos vamos a realizar la tabla de la ANOVA. Ponemos nuestros factores, que son todos estos hasta el error A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C y el error. Son todas las interacciones que hemos tenido. Tenemos la suma de cuadrados. ¿A qué corresponde la suma de cuadrados? Bueno, el factor A, pues aquí lo tenemos en un lado, en E51, que corresponde a la suma de cuadrados. Entonces esta es muy fácil de llenar, pues son resultados que ya tenemos. Simplemente vamos a hacer la sumatoria para obtener un total. Entonces después determinamos los grados de libertad, en donde en el error, que este es un dato que es importante porque es el que vamos a estar utilizando ahorita más adelante, obteniendo un total de 54 grados de libertad totales. Después tenemos los medios cuadrados, que como los determinamos en el paso 9, entonces aquí también nomás es de ir pasando los datos. También en la F calculada es solamente pasar los datos. Después se determina la F crítica, como mediante la fórmula de distrib.f.inversa con una probabilidad del 0.05, que viene siendo el 5%, tomando los primeros grados de libertad y los grados de libertad del error. Entonces, bueno, para determinar los demás, simplemente colocamos los últimos grados de libertad. Estos se van a quedar como tipo que para que todos no estar poniéndolo así rápido, y es como una manera de no llevarse tanto tiempo realizando la F crítica. Entonces, para determinar el valor P también es una fórmula que ya está por añadidura pues, dada para el valor P, que es la de distrib.f.cd, en donde la X lo tomamos como la F calculada, esta que tenemos aquí. Tomamos los grados de libertad del factor A y los del error. De esa manera determinamos el valor P. Por lo tanto, vamos a proseguir a hacer las tablas de combinaciones que podemos utilizar en Minitab. Esta primera tabla uno la puede realizar muy fácil simplemente poniendo las 54 corridas, porque 54 pues son 3 réplicas de cada uno, y por cada réplica son aproximadamente 18. Entonces aquí cada uno lleva su temperatura, pero esto también lo podemos realizar mediante Minitab, y en el siguiente video lo vamos a manejar.